otro video en el canal. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante que quizá a muchas personas les interese, y es sobre si vale la pena adquirir esta consola que es la Xbox Series S actualmente y usarla para los próximos años. Ya sea que tengamos en mente adquirir una en estos días, en este video veremos si realmente vale la pena o no. Así que sin nada más que decir, comencemos. Como recordamos, la fecha de lanzamiento de Xbox Series X y Xbox Series S fue en el año de 2020, así que después de 3 largos años y respondiendo rápidamente a la pregunta de si vale la pena o no, la respuesta concreta sería un rotundo sí, ya que esta consola vale totalmente la pena a día de hoy. Es una consola con la cual podemos jugar a todos los títulos que hayan sido lanzados recientemente y que se lancen en un futuro, así que no tendríamos ningún problema de quedarnos sin juegos de aquí a varios años más, ya que todos los juegos que salgan tanto para Series X o PlayStation 5 estarán disponibles también para Xbox Series S. Así que si pensamos que esta consola se quedará corta en poco tiempo, ya hemos visto que nuevas entregas como Alan Wake 2, Resident Evil 4 Remake, Starfield, entre otros títulos, han sido lanzados principalmente para estas consolas de nueva generación. Incluso el lanzamiento más esperado, que es GTA 6, estará presente en Xbox Series S. Por lo que, teniendo en cuenta esto, ya sabemos que la consola durará lo que resta de esta generación, aproximadamente unos 5 o 6 años más, sumando el tiempo de soporte que le dará Microsoft a estas consolas, como lo vemos con las consolas Xbox One, que prácticamente aún siguen funcionando sin ningún problema a día de hoy después de 10 largos años. Así que con base a mi experiencia a lo largo de todo este tiempo utilizando esta consola y con la que he jugado más, que básicamente en este canal he subido la mayoría de títulos jugados en Xbox Series S, además de probar otras plataformas como PlayStation 5. Puedo decir que Xbox Series S es una de las mejores consolas que ha hecho Microsoft en esta generación. Es una consola muy económica y fácil de obtener para la mayoría de usuarios que buscan una nueva consola de videojuegos o que simplemente quieran empezar a probar un poco lo que nos ofrece esta plataforma de Xbox con esta consola sin llegar a gastar demasiado dinero. El único problema que podemos encontrarnos en esta consola a día de hoy es en el apartado de su almacenamiento, ya que como sabemos solo cuenta con 512 GB, pero junto con el sistema nos estaría consumiendo alrededor de 200 GB menos, lo que nos daría un total de aproximadamente 300 GB libres, pero no es nada que no se pueda solucionar agregándole un disco duro externo. De hecho, en este canal tengo un video hablando más a fondo sobre este tema, así que si quieres ir a verlo estará apareciendo en la esquina superior derecha de este video. Así que en resumen, es una consola muy buena y que ha demostrado que podemos jugar a todos los videojuegos a un precio muy bajo y que compite muy bien con Series X o incluso PlayStation 5. Tenemos un rendimiento aceptable, así que creo que es una de las mejores opciones, ampliamente recomendable, que podemos disfrutar de aquí a varios años más, sumándole el servicio de Xbox Game Pass que cubre todo el contenido de Xbox que podemos jugar en esta consola. Quizá algunas personas se pregunten sobre algunos rumores que estuvieron hace un par de días sobre que Xbox iba a dejar de fabricar consolas. Realmente todo esto fueron noticias falsas, ya que Phil Spencer, el director general de Xbox, ha mencionado que no van a dejar de fabricar consolas y que la producción se mantendrá como siempre lo ha estado. Quizá veamos algunos juegos de Xbox convertirse a multiplataforma, ya que es lo que busca esta marca, expandir aún más este servicio, pero realmente no dejarán de hacer más juegos para estas consolas, así que realmente esta noticia no es algo como para alarmarse o que después de todo esto estas consolas de Xbox no sigan valiendo la pena, ya que básicamente seguirá estando como siempre y juegos exclusivos, juegos día 1 o cualquier otro juego que queramos jugar seguirán estando disponibles en estas consolas como siempre lo han estado. Por otro lado, regresando al tema de Xbox Series S y sin caer en comentarios negativos sobre que esta consola no rinde bien o que hay gráficos malos en algunos videojuegos, realmente si nos enfocamos más en jugar sin ver cada detalle de los juegos como un jugador casual, podemos pasar por alto todas estas críticas. Ahora, si no queremos rompernos la cabeza pensando qué juego se verá mejor, simplemente podemos optar por una Xbox Series X. Honestamente me he pasado varios juegos en esta consola y nunca he tenido ningún problema. Como dije antes, todos esos juegos están dentro de este canal, así que básicamente podemos ver todo el desempeño real que nos ofrece esta consola a lo largo de una serie de videos que he subido. Así que sin más, vuelvo a repetir que esta es una consola muy buena que obviamente para el precio que estamos pagando nos dará un rendimiento aceptable y que vale totalmente la pena a día de hoy.
Así que de mi parte ha sido todo, espero les haya gustado este pequeño video. Como siempre, si tienen alguna otra duda sobre esta consola, pueden hacérmelo saber en los comentarios. También me pueden seguir en mis redes sociales que estarán igualmente en el primer comentario fijado para estar más en contacto. Yo me despido, nos vemos en el próximo video, chao.